Para finalizar esta parte de la clase, vamos a hablar sobre el tratamiento dietoterápico de la disfagia. ¿Qué ocurre? ¿Cómo ocurre normalmente en la deglución? Tenemos una fase oral en donde el bolo, el alimento, ingresa a la boca. Luego vamos a pasar a una fase faríngea, donde el bolo alimentario va a pasar a través del paladar blando, ¿sí? Que va a ser impulsado por la lengua y va a llegar a la faringe, donde va a continuar su trayecto hasta llegar a la fase esofágica, donde el bolo alimentario llega al esófago. La deglución dura entre 5 a 10 segundos y consta de 3 fases, como dijimos anteriormente, una fase oral, una fase faríngea y una fase esofágica. Todas deben ser adecuadas y coordinadas para prevenir la sofocación, la aspiración hacia el pulmón o ambas. Cuando hablamos de disfagia, ¿sí? Tenemos que pensar ciertos signos que nos hacen sospechar de la presencia de disfagia. Entre ellos tenemos tos, sofocamiento, babeo o retención de alimentos en la boca. Como resultado de la disfagia prolongada, la ingesta dietética puede llegar a ser inadecuada, puede haber pérdida de peso, desnutrición o deshidratación. En cuanto a la disfagia, debe determinarse primeramente la ubicación de la disfagia de acuerdo a la descripción del paciente. Es decir, si esta disfagia ocurre por un problema en la boca, en la faringe o en el esófago. Si la disfagia es únicamente para alimentos sólidos, líquidos o ambos, también debe determinarse si es progresiva o intermitente. Y también es importante establecer hace cuánto tiempo están presentes los síntomas. Cuando hablamos de disfagia orofaringia, hablamos lo que comúnmente se refiere a disfagia alta, refiriéndose a una ubicación oral o faringia. Los pacientes tienen dificultades para iniciar la deglución. Habitualmente identifican la molestia en el área cervical como el área donde se presenta el problema. Los síntomas acompañantes frecuentes son dificultades para iniciar la deglución, regurgitación nasal, tos, voz nasal, disminución del reflejo de la tos, ahogo, disartria o diplopia, alteraciones neurológicas que provocan la disfagia orofaringia y halitosis, es decir, mal aliento. En cuanto a la disfagia esofágica, recibe también el nombre de disfagia baja y si es para sólidos y líquidos es un problema de motilidad esofágica. Si se da solo con sólidos y nunca en líquidos, sugiere la posibilidad de una obstrucción mecánica, es decir, una estenosis luminal que menor a 15 milímetros de diámetro. Si es progresiva, hay que considerar estrechez péptica o un carcinoma. En pacientes con estenosis péptica, habitualmente tienen larga historia de pirosis y regurgitaciones, pero sin pérdida de peso. A la inversa, en pacientes con cáncer esofágico, tienden a ser pacientes añosos con pérdida marcada del peso, o sea, ya hay presencia de desnutrición. Las causas comunes de disfagias, ACV, acalasia, cáncer de cabeza y cuello, distrofia muscular, encefalopatía, enfermedades neurológicas como el Alzheimer, EPOC, ELA, gastroparesia, hernia hiatal, inflamación esofágica, insuficiencia cardíaca congestiva, lesiones de cabeza y médula espinal, neumonía con aspiración y radioterapia. ¿Qué objetivos nos vamos a plantear para el tratamiento de estos pacientes? Prevenir el sofocamiento y la aspiración de alimentos y bebidas, proporcionar alimentos que estimulen el reflejo de la deglución,
promover el mantenimiento del peso o su recuperación, apoyar la independencia de la alimentación, corregir deficiencias de nutrientes, mantener una adecuada hidratación, proporcionando alimentos humedecidos o bebidas espesadas si hay riesgo de aspiración. Las recomendaciones nutricionales. El paciente puede tener indicaciones de nada por boca. La alimentación, en este caso, debe proporcionarse por nutrición parenteral o por nutrición enteral por gastro o yeyunostomía. Para prevenir la aspiración es necesario utilizar consistencias blandas, espesas, o tipo papilla. En cuanto a las recomendaciones nutricionales, el espesamiento de los líquidos puede ser en distintas consistencias, como por ejemplo una consistencia tipo jarabe, en las cuales cada 100 mililitros de líquido se va a diluir de una a una medida y media de polvo de espesante. Para lograr una consistencia cremosa se van a utilizar 2 medidas de polvo espesante cada 100 mililitros. En un caso de una consistencia semisólida, de 2,5 a 3 medidas de espesante cada 100 mililitros de líquido. Cuando se inicia una dieta líquida espesa, no debe utilizarse gelatina, ya que la gelatina se licúa a temperatura corporal. Esto quiere decir que en cuanto la gelatina ingresa a la boca con la propia temperatura de la boca, se va a derretir y se va a convertir en líquido. Entonces no sería adecuado para aquellos pacientes que presentan disfagias para líquidos o riesgos de aspiración de líquidos. Acá podemos ver algunos espesantes que hay en el mercado. El espesante de Nutricia Vago es uno de los más utilizados. En cuanto a las recomendaciones nutricionales, los espesantes pueden utilizarse para tornar semisólidos, por ejemplo, sopas, bebidas y licuados, es decir, generarle mayor consistencia. También se puede utilizar en puré, por ejemplo, en copos o cereales para bebé, y de ser posible se debe progresar con el tiempo a una dieta blanda. En cuanto a los cuidados, hay que tener especial cuidado en alimentos secos o horneados como galletitas o panes, que inclusive pueden desgranarse, pescados por el riesgo de las espinas, carnes fibrosas, cremas pegajosas, papillas muy delgadas, con aspiradas, que pueden ser aspiradas fácilmente, platos con varias consistencias y las bebidas y frutas demasiado dulces porque pueden generar un agravamiento del babeo. Si se busca disminuir la producción de saliva, se debe humedecer el alimento con el mínimo de líquido posible. Pueden ser útiles la manteca, salsas y aderezos. Hay que vigilar las deficiencias de fibra, vitamina A y C, si no se consumen vegetales y frutas por el tipo de disfagia. En caso de llagas, evitar alimentos ácidos y utilizar temperaturas templadas. En cuanto a la alimentación, en caso de riesgo de alimentos de ser aspirados, los más peligrosos son pochoclos, nueces, hojuelas finas de cereal, el queso cottage, los vegetales con cáscara, panes secos, amasados que se desmoronan, papas fritas y snack, apios, y hay cierta controversia en cuanto a la banana. En el caso de un reflejo de deglución retardado o ausente, se pueden utilizar temperaturas extremas y alimentos condimentados. El ácido cítrico agregado a las comidas mejora los reflejos de deglución, posiblemente gracias a un aumento de la estimulación gustativa y trigeminal del ácido. En caso del tratamiento adyuvante con un IECA para facilitar el reflejo de la tos, también puede ser de gran utilidad. Lo importante es educar al paciente, alentar al cuidado oral óptimo, sobre todo con el cepillado de dientes, ofrecer sugerencias de cambios específicos en la preparación de alimentos para aumentar el control del paciente sobre procesos de deglución, alentar la revisión regulada de los cambios en la capacidad de deglución para disminuir las restricciones cuando sea posible. Con esto finalizamos la presentación y los videos de la clase del día. Muchas gracias.